La pregunta es, ¿y cómo se llega a la determinación de esas fórmulas químicas? ¿Cómo se establece cuál es la fórmula química de un compuesto? La determinación de fórmulas químicas a partir de la composición centesimal o porcentual. Lo van a encontrar expresado de cualquiera de las dos. ¿Cómo se sabe cuál es la fórmula química entonces de un compuesto? Vamos a ver. Experimentalmente lo que se hace es que una vez que yo quiero determinar qué compuesto es el que tengo, imaginen por ejemplo que estamos en un laboratorio y logramos sintetizar un material particular y no tenemos idea qué es ese material, ¿sí? No sabemos efectivamente qué es, de qué se trata. Entonces se toma una pequeña muestra del material, se manda a analizar a un laboratorio, en el laboratorio lo pasan a fase gaseosa y a partir de golpear la muestra con un chorro de electrones se logran sacar unos indicadores que ya el espectrofotómetro de masa traduce en porcentajes. Entonces lo que nos va a dar es cuál es el porcentaje de los elementos constituyentes para poder hallar la fórmula, ¿cierto? Estos elementos constituyentes, como estamos hablando de compuestos orgánicos en general, esos elementos constituyentes pueden estar, por ejemplo, en porcentaje de carbono, porcentaje de hidrógeno, porcentaje de oxígeno, en fin, podemos tener porcentajes de los elementos que están presentes en este material. Todo lo que hacen es sacar cuál es la proporción en el material que corresponde a cada elemento particular y nos los dan en términos porcentuales. Una vez que se tienen los porcentajes, así tenemos los datos para empezar a trabajar. Una vez que se tienen los porcentajes, entonces hay un recorrido que tienen ustedes ahí en su guía, en el que dice que el porcentaje de cada elemento, o sea, en términos de los elementos, porcentaje de cada elemento se expresa como gramos. Vamos a asumir que son 100 gramos. Obviamente para la determinación se utiliza una muestra muy pequeña, pero como está expresada a nivel porcentual, entonces simplemente podemos asumir de cada elemento, el porcentaje de cada elemento, lo podemos expresar en gramos de cada elemento, porque va a mantener la proporción. Una vez que ya los hemos llevado a los gramos de cada elemento, lo vamos a pasar a las moles de cada elemento. Esto se hace con la masa molar. Ahora vamos a sacar la masa molar y se trabaja generalmente con 3 decimales cada masa por lo menos, ¿sí? Entonces la masa molar, para poder llevarlo a moles de cada elemento, y una vez que están en moles de cada elemento, ahora se va a hallar la razón molar. La razón molar es una técnica que utilizamos para que las proporciones nos puedan dar en números enteros, ¿sí? Porque una vez que tengo las moles, lo que hago es que voy a dividir la más chiquita, el número de moles menor que tenga, lo voy a dividir en sí misma para que esta mínima proporción me dé 1. Y todas las otras las voy a dividir por ese mismo valor para encontrar cuál es la proporción que tienen de esta, ¿cierto? Entonces se halla la razón molar con el elemento que tenga el menor número de moles. Con el menor número de moles. Y esto nos va a conducir entonces a la mínima relación posible de los átomos presentes en la muestra. Esto es lo que conocemos como fórmula empírica, ¿cierto? Esto nos va a llevar a la fórmula empírica. La fórmula empírica es la fórmula más simple que muestra los elementos presentes y la mínima proporción que hay entre ellos. Una vez que se ha determinado la fórmula empírica, solo para los compuestos moleculares se puede llevar de la fórmula empírica, pasaríamos a la fórmula molecular, considerando que
La fórmula empírica mantiene la proporción, por tanto la fórmula molecular será un múltiplo de la fórmula empírica. Entonces, multiplicando la fórmula empírica por un factor que vamos a llamar Z, vamos a tener la fórmula molecular, ¿sí? Ese es el recorrido que se hace para hallar fórmulas empíricas a partir de datos porcentuales o centesimales. Hasta ahí está claro. Por ejemplo, a partir de esto, ¿qué es lo que podemos hacer? Nos dice, el primer ejercicio dice, calcule la composición porcentual de cada uno de los siguientes compuestos. Tenemos la vainilla. La vainilla, la fórmula de la vainilla, esta es una fórmula molecular. Ok, entonces, a partir de la fórmula química, ¿qué podemos decir? Con esto que tenemos acá escrito, ¿qué decimos? ¿De qué está compuesta la vainilla? De carbono, de hidrógeno y de oxígeno. Eso es lo que tenemos. De carbono, ¿cuánto tenemos? Bueno, vamos a ver. De carbono tenemos 8 átomos en esa fórmula, de hidrógeno 8 átomos y de oxígeno 3 átomos. Ahora, si lo voy a expresar en una relación porcentual, entonces ahora lo que voy a hacer es tomar la masa del carbono respecto a la masa de la muestra, la masa total de la muestra. La vainilla pesa 152 gramos mol. De la masa molar son 152 gramos mol. Entonces tendríamos en principio, si vamos a determinar cuál es el porcentaje, cuál es la composición porcentual, el porcentaje de carbono, entonces tendríamos 8 carbonos y cada uno corresponde a 12,011. Ahora sí lo vamos a tener con por lo menos 3 cifras. Estos son gramos, si estamos considerando una mol, respecto a 152 gramos, que es el peso de todo el compuesto, y esto por 100%. Ya vamos a tener el porcentaje de carbono. Hacemos lo mismo con el hidrógeno. Entonces tengo 8 hidrógenos por 1,008 gramos respecto al compuesto, que son 152 gramos por 100%, y hacemos lo mismo con el oxígeno. 3 átomos de oxígeno por 15,999. Aquí la pregunta generalmente será, ¿podemos utilizar 16? Comúnmente, cuando se trata de fórmulas empíricas, es recomendable usar por lo menos 3 decimales, porque después nos va a tocar hacer unas aproximaciones que no van a estar permitidas si no se tiene una cercanía muy grande. Por eso se trabaja por lo menos con 3 decimales para tener mayor precisión en el resultado. ¿Ok? 100%. Con eso ya tendríamos el porcentaje de cada uno de los elementos presentes. Una vez que sumamos estos porcentajes, esto entonces nos da que son 63.15%, 5,30%, y el oxígeno sería 31,55%. ¿Sí? Si fuéramos a hacer el proceso al revés, si hubiésemos mandado una muestra de vainilla para que determinara su composición porcentual, los datos que tendríamos serían estos. Lo primero que hay que hacer en el caso de tener datos de porcentajes es verificar que la sumatoria de 100. En caso de que no de 100, es común que no se reporte el oxígeno, porque el análisis se hace a temperatura, en condiciones regulares. Entonces, si falta una cantidad para llegar a 100, esa cantidad de oxígeno, y se le asigna ahí mientras no nos digan lo contrario. ¿Sí? Ok. Dice, el cobre se obtiene de menas que contienen los siguientes minerales. ¿Saben qué es una mena? Es como una veta, ¿cierto? En una mina, una parte que tiene este mineral. Dice, se obtiene de menas que contienen los siguientes minerales. ¿Qué mineral tiene el mayor contenido porcentual en masa de cobre? Tengo azurita, calcosita, calcopirita, cobalita, cuprita y malaquita. Todas estas
Todas estas muestras, todos estos materiales tienen cobre presente. Entonces lo que hacemos para saber cuál de todas estas tiene mayor cantidad de cobre es mirar cuál es el porcentaje de cobre que hay en cada muestra. Tomamos la masa total, lo que corresponde al cobre, sacamos el porcentaje y con eso pues ya se tendría ese valor. Ok. Con estos ustedes avanzarán y ya después resolvemos por las preguntas que tengan juntos. Miren que en la 5B dice, ¿cuántos gramos de cobre están contenidos en 175 gramos de sulfato de cobre? Lo que estamos comparando es la misma masa de sulfato de cobre con sulfato de cobre pentahidratado. Eso que tienen ahí en esa fórmula que dice sulfato de cobre punto 5H2O es un sulfato de cobre pentahidratado y esas aguas hacen parte de la masa molar. Miren que la masa molar, cuando no está hidratado, cuando es un compuesto anhidro, es de 159,55 gramos. Cuando el compuesto está hidratado, cuando tiene esas aguas ahí en la estructura, la masa es de 249,55, que es la masa que le está aportando esas 5 moléculas de agua a esa estructura, ¿cierto? Es bastante razonable entender que tenga un compuesto que está con agua. Sabemos que el agua es el solvente universal. Eso va bastante bien. En este caso particular, los metales en presencia de agua para poder compensar la carga, este cobre es un cobre más 2. Pero como el cobre es un elemento de transición que tiene orbitales D disponibles, ¿te acuerdas que si está en el grupo D? Es porque los electrones de valencia están entrando en un orbital D. Esos átomos tienen una configuración electrónica particular y en presencia de agua lo que hacen es coordinar 5 aguas. En este caso coordina 5 aguas para mejorar la estabilidad, entonces coordina estas aguas de esta manera. Coordina estas aguas de esta manera. En cada punto tiene un agua coordinada que le da estabilidad, estabiliza ese ion. Ahí estamos hablando de la composición, de la conformación sólida. En realidad no está en solución acuosa, está sólido. Tiene un color característico que se utiliza mucho. El sulfato de cobre es el que le da el color azul a las piscinas, ¿se acuerdan? Ese color azulito es el color característico del cobre 2. Y ese cobre 2, para compensar, entonces se rodea de las aguas. Como estas aguas no tienen carga, fíjate que esto queda de esta manera. Aquí queda con 2 cargas positivas. Estas mismas 2 cargas positivas quedan al final porque las aguas no tienen cargas. Estos enlaces que hay acá son enlaces coordinados. Desde el agua hasta el centro metálico se hace un enlace en el que el agua pone los 2 electrones, el oxígeno pone los 2 electrones y los vincula de esta manera. Y sigue teniendo carga. Aquí ya está estabilizado el núcleo metálico, pero sigue teniendo carga y esa carga se compensa entonces con este otro ion. Cuando yo voy a escribir la fórmula química, entonces tendría que decir que tengo un sulfato de cobre, este es el anión, este es el catión, este es el anión, y que en la estructura tiene 5 aguas. ¿Sí? Lo escribo de esta manera. Y cuando una muestra de estas es sometida a calentamiento, se calienta, lo que hace es sacar estas aguas que son aguas estructurales. No seca la sal, saca las aguas de la estructura y el compuesto termina siendo un compuesto anhidro, ¿sí? Que solamente va a estar anhidro mientras esté en unas condiciones extremas de sequedad. Esta sal, a diferencia de esta, ya no tiene las aguas que están coordinadas ahí, que le están dando estabilidad. No sé si te acuerdas del cemento o del yeso, que uno compra cemento, hace alguna cosa de la obra y lo que queda del cemento se vuelve como una piedra muy, muy dura. En realidad se vuelve como una piedra porque se empieza a deshidratar.
el cemento tiene núcleos metálicos que están hidratados. Y cuando se empieza a deshidratar, entonces se empieza a compactarse y cambia las características, las propiedades. Cuando yo lo llevo al agua, ya no se hace esta estructura. Esta es una estructura en sólido, igual que esta. Cuando yo las llevo al agua, cualquiera de las dos, lo que va a ocurrir es que ahora se van a disociar en los iones, pero estos van a estar rodeados acá por moléculas de agua. Entonces no es equivalente a que estén hidratándose de esta manera a que esas aguas hagan parte de la estructura. Es diferente. Aquí estarían en solución. Estas son las aguas estructurales.